¿cómo andan? Ahí está, ahí puse a grabar la, ¿cómo se llama? La pantalla, la llamada, así después los demás lo pueden ver. ¿Todos tienen el cuadrito ahí a mano? Así vamos haciendo la primera actividad. Bueno, perfecto. En el grupo estábamos hablando de lo que era el Estado, de lo que era una nación. Y dijimos que la nación era un grupo de personas que compartían características culturales y tenían un mismo sentimiento de pertenecer. Nación, puede ser argentina, boliviana, paraguaya, ucraniana, comparten rasgos culturales y tiene que ver con la gente. Después hablamos del gobierno y no sé quién es el que había mandado en el grupo que tenía que ver con orientar el rumbo de un país. Está muy bien, el gobierno es eso, son todas las instituciones que se encargan, como bien dice el nombre y valga la redundancia, de gobernar, de orientar y gestionar el poder de ese estado, de ese país, para que vaya por un rumbo o por otro. Y ahora yo les voy a dar la definición de estado, que el estado es algo mucho más grande que la nación y que el gobierno. La nación y el gobierno forman parte del estado. ¿Esto qué quiere decir? El estado es un conjunto de instituciones, es una idea también, es una idea superior de una manera de organizar la sociedad. Las instituciones de gobierno que nosotros vemos son la parte visible de ese Estado. Porque el Estado, digamos que existe en el imaginario colectivo, es una idea de una institución grandísima, suprema, que tiene todo el poder y que ordena la vida en sociedad. La nación forma parte del Estado. El gobierno forma parte del Estado. La población en sí, en general, digamos, muchas naciones forman parte del Estado. Las leyes forman parte del Estado, pero no son el Estado. ¿Se entiende? Entonces, eso me lleva al primer cuadrito del punto 1. Dice, está relacionado directamente con un territorio propio. Y nosotros nos vamos a parar y vamos a pensar, ¿la nación tiene que ver con un territorio propio? ¿O existen naciones sin territorio propio? Perfecto, perfecto. Si vamos al tema de la fotocopia, del material que les dejé, hablamos del caso de Bolivia, que es un estado plurinacional, o sea, hay muchas naciones, muchas etnias que conviven dentro de un mismo estado, pero no son las mismas, son distintas. Entonces ya descartamos ahí, nación no es. Para que exista estado, ¿tiene que haber un territorio propio? ¿O existen estados sin territorio? No, ahí no. Existen gobiernos sin territorio, pero el Estado, habíamos dicho en la clase anterior, que uno de los elementos para que exista es que tiene que tener territorio. Entonces, en la primera, ya está, ya sabemos que es Estado. Hacemos una X en el cuadrito de Estado. ¿Ya lo había hecho? Bueno, vamos corrigiendo. Ahora, vamos al segundo. Dice, tiene una población con una identidad cultural y una historia en común. Esa es fácil. Es nación. Ahí está, ahí corrijamos. Es nación. Porque dijimos que dentro del Estado pueden haber muchas, pero dentro de la nación siempre la historia es la misma, es común. El profe, ahí vamos, a la tercera que dice, puede no tener un territorio propio. Ya dijimos que eh, ahí puede ser, esta es ambigua, pueden ser varias. Puede ser la nación, porque dijimos que hay naciones que no necesitan territorio,
Estado no, porque Estado sabemos que sí o sí tiene que haber un territorio propio. Y gobierno, puede haber gobierno sin territorio propio. Claro, a esa dice, esa es doble, nación y gobierno. Claro, claro, cualquiera de las dos que hayan puesto era o nación o gobierno, pero puede ir en cualquiera de las dos. Esa era media tramposa. Vamos a la otra. Dice, es el que decide hacia dónde se orientan las políticas. Esta es fácil. La dijeron en el grupo. Gobierno. Bien, el gobierno. Y ahí dice, vamos a la siguiente, dice, puede contener varias naciones dentro de él. Estado. Estado y tenemos el caso de Bolivia. O bueno, Argentina, que tenemos distintas comunidades, distintas nacionalidades. Esta dice, ejerce la conducción y administración del Estado. El gobierno, bien. Bien, gobierno, gobierno. Y vamos a la última, que dice, se compone de instituciones por medio de las cuales se ejerce el gobierno. El Estado, porque el Estado está formado por instituciones de gobierno. Bien, bien. ¿Se equivocó en una? Bien. Va. Nosotros ahí vamos al punto 2. Dice, señales si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Vamos con la A. La diferencia fundamental entre el Estado y el gobierno es que el Estado es una institución más grande que el gobierno. ¿Verdadero o falso? ¿Todo es verdadero? Es verdadero, es verdadero. Es más, si ustedes se fijan en el cuadrito, si ustedes ven el dibujito que tiene más arriba, ven que el Estado toma todo lo otro y está conformado, así que es verdadero. Vamos a la B. El gobierno es más duradero en el tiempo que el Estado. Falso. Esta la explico para que quede clara. Es como los clubes de fútbol. Los equipos, la dirigencia, toda va cambiando, pero el club siempre va a permanecer. El Estado es el club. Ven que nosotros cambiamos de gobierno, hubo dictaduras, hubo de todo, pero Argentina y el Estado argentino sigue existiendo. Nunca nos disolvimos. Bueno, y ahí tienen después la justifican, ¿no? Con la teoría, pero es básicamente eso. Los gobiernos cambian, pero la idea siempre perdura del Estado. Y vamos a la C que dice, el gobierno está constituido por el conjunto de autoridades que ejercen por un periodo determinado las funciones del Estado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cada 4 años cada 4 años se renueva el gobierno. Va cambiando, pero el Estado perdura ahí. Cambiamos presidente, cambiamos jueces, cambiamos diputados, cambiamos todo, entonces se va renovando. Claro, en teoría se cambian, pero parece que todos seguimos iguales, ¿no? Pero es largo de discutir. Bueno, che, qué buen grupo que tengo, ya tenían casi todo el trabajo hecho. Claro, ese es material para que vayan leyendo. Ténganlo porque seguramente va a haber un trabajo así tipo integrador. Lo estoy pensando todavía. Sí, pasa que en teoría, ya que estamos acá, chusmeamos un poco. En teoría se dice que vamos a volver a la presencialidad.
Así que eso es un golazo porque vamos a aprovechar la hora a full. Y para ahí nos vamos a matar, vamos a discutir. Bueno, mate no, pero podemos tomar un té y como un pan dulce, una tortilla. Pero ojalá que se vuelva. Y porque la idea de la materia es mucho de discutir, ¿viste? Compartir puntos de idea, porque es cívica. Y la ciudadanía se ejerce discutiendo. Si no, no hay otra. Claro, exacto. Yo la materia la tengo pensada de las vacaciones en adelante, empezar a hablar todo desde derechos. Puramente, pura y exclusivamente de derechos. Toda esta parte es como para darle un marco para ver dónde estamos parados, ¿no? Dónde se meten esos derechos. Porque si vamos al K, claro, obvio, va a salir todo a cortar ruta. Es, es que la base del Estado, que eso lo íbamos a ver esta clase, pero lo vamos a ver la semana que viene, es que dijimos que era mantener el orden. Y ustedes piensen que para mantener el orden de sociedades tan grandes, ¿qué es lo primero que busca el Estado? Su misión. Entonces ahí entran el no dar a conocer determinadas cosas, determinados derechos que nosotros tenemos, no enseñar determinados procedimientos, mantener a todos calmos. Entonces, ir con la fuerza directamente cuando alguien está reclamando, eh, es la base sobre la que se funda la sociedad moderna, es esa, es una sociedad de control. Nosotros, ¿sí? Es que Es que si nosotros nos ponemos a ver, parece como re conspiranoico, si uno cuando chocarse con eso, pero ahí lo decía el profe, la democracia directa en Atenas, que ya de entrada era una democracia para algunos, para los hombres y para los que tenían determinado estatus social. 1700 es la democracia representativa. ¿Qué hace la democracia representativa? Es sacarnos algunos derechos y que nosotros se los deleguemos a otro. Ahora bien, ¿quiénes son esos otros? Porque en el 1700, en ese periodo, revolución industrial, grandes empresas capitalistas que surgen, grandes grupos monopólicos de poder concentrado. Por eso es lo que yo le decía, es el Estado burgués, es el Estado del que tiene. Y el que no tiene, ¿qué quedamos? No, no, es que está justificado. Es dependiendo de democracia de quién. Yo te puedo decir que es una democracia, sí que existe, pero es una democracia burguesa, que defiende determinados intereses. Y todo lo que no les sirve, no les afín, lo hace un costado. Eh,
En México, en el estado de Chiapas, eh, post-revolución mexicana, que venía en contra de todas estas cosas de la democracia burguesa, se mantiene el Estado zapatista, que es un Estado independiente del Estado General de México, con sus propias instituciones de gobierno y con su propio estilo de participación de democracia directa. Y es un Estado, es un tipo, una provincia que está aislada y se autogestionan. Todos participan. Sí, sí, son experiencias valiosas que retoman un montón de principios que se creían olvidados y hay una tendencia al cambio. Pasa que esto es como todo. Cuando uno ve que toca fondo, ¿qué hace? Trata de buscar una alternativa de salir. Y hoy por hoy, no lo digo yo, sino que hay varios teóricos que lo están diciendo, que desde los años 90 para acá, el sistema así como lo conocemos tocó fondo. Porque ustedes vieron que siempre se reinventaba y más o menos se iba saliendo, pero ahora es como que, más con la pandemia, tocó fondo. Eh, sí, sí. Bolsonaro en Brasil eh, no tenía una base de popular, digamos, de apoyo de gente, sino los que los bancan son los mismos iglesias evangélicas de Brasil que le dan la base de apoyo a Bolsonaro para subir al poder. Porque Bolsonaro era un militar que no tenía o sea, no tenía barrio de caminar, de agrupaciones políticas que lo bancaran. Necesitaban una figura que aparezca, el que más o menos cuadraba por todos lados era Bolsonaro, lo ponemos a Bolsonaro, sacamos a Dilma con un golpe institucional, un golpe blando, un golpe de Estado que fue avalado por las mismas leyes. Es todo puja de intereses, chicos. Es triste, pero es todo puja de intereses. Porque como, como hoy se te paran de un lado, mañana cambian los vientos y se te paran del otro. Entonces todo hay que tomarlo con muchas pinzas y siempre tratar de colaborar en hacer una mejor sociedad desde nuestro pequeño espacio, de nuestra casa, de nuestro barrio, si participa en la sociedad de fomento. Y sí, yo no se los voy a contar a ustedes lo vivieron. El 2001, cuando el Estado dejó de dar soluciones y todo se vino abajo, ¿quiénes fueron los que terminaron bancando entre todos? El autosustento de la gente, el trueque, las ollas populares, las barriadas que se juntaban. Siempre la respuesta termina estando ahí. Dice, en el pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo, dijo Pedro y Pablo. No, Piero era, no era Pedro y Pablo, era Piero. Es mirar, hacer zapping, cambiar, esto que estamos haciendo ahora del intercambio.
¿Sí? No, no, está bien. Sí. Y se ve que le pegó. Yo lo vi, yo lo vi. Sí, sí, yo lo vi. Contagian. Claro. Y, y sí, es como que hacemos tres pasos en una cosa y retrocedemos cinco en otra y estamos en la misma. Pero es porque conviene que eso sea así. Pasa que, ¿cuándo hiciste vos la secundaria más o menos? ¿Qué año? Es que ahí estaban adoctrinando. Es que el discurso de esa época era el discurso de la no política. Entonces directamente no se hablaba. Entonces, usted, ustedes piensen esto, ¿no? Nos paramos en la figura del Estado. Yo tengo que formar ciudadanos y esos ciudadanos tienen que responder a un determinado orden. Entonces, todos los gobiernos a lo largo de la historia lo que hacen es un concepto que se llama hegemonía, que es bajar línea básicamente, bajar un sistema de creencias. Cuando yo quiero que el pueblo explote, le bajo política full, le hago que se dé cuenta de determinadas cosas. Cuando directamente yo quiero un pueblo que no hable de política porque la línea de bajada es la no política, hago de cuenta que no hay nada. Desde los 70, desde la última dictadura, hasta el 2001, por ahí, 2003, la línea que se bajó es que la política no servía para nada. Entonces, si no sirve para nada, directamente no la nombramos. Y ahí no, sí, sí. No, no, no. Es que esto es un tire y afloje constantemente. Siempre que vos tenés un grupo, vas a tener otro reaccionario. Entonces se va haciendo así. Estos partidos surgen en respuesta a esa línea de bajada que era la no política. Ahora, que esos partidos que se formaron dentro de las universidades con un propósito, a la larga, se hayan sido cooptados, se hayan dado vuelta y hayan terminado sirviendo a otros intereses, es otro tema. Pero en ese discurso de esos años era directamente no se habla de política. Volvemos a la geografía física, de estudiar, por ejemplo, los relieves y muere ahí, y no empezamos a ver un punto de vista social de la geografía. Vemos la historia como una sucesión de hechos y no los cuestionamos. Y después, por ejemplo, ¿sí? Bueno, claro. Y después cambió.
Sí. Es que, como te digo, eso es cíclico. Dependiendo del clima general que haya, se van a generar fuerzas reaccionarias y fuerzas que van a defender el modelo anterior. Entonces esto se va dando constantemente y es un conflicto. Nosotros, o yo por lo menos como me planteo como profesor y como estudiante, es que de todo ese quilombo que se arme, se puedan encontrar un equilibrio. Yo siempre digo, todos los extremos son malos. La extrema no política y la extrema política también. Es buscar un punto medio en el que ustedes puedan coexistir y formar algo. Por eso siempre le digo, hay que volver a las bases. Volver a la comunidad, volver a la familia, volver a ayudar al vecino. El cambio de verdad se va a dar ahí, no de estos grupos que se forman en las universidades, que pueden tener las re buenas intenciones, pero después hacen agua en un montón de cosas. Yo siempre lo que le digo a los chicos es tomemos lo que el poder nos da, las herramientas que el poder nos da, tomémoslo y hagámoslas nuestras, no son más del poder. Por ejemplo, la posibilidad que tenemos hoy por hoy de estar hablando de política, de discutir, de tener estos intercambios, que no sea más del poder, la tomamos, la apropiamos, es nuestra, vemos cómo la usamos como una herramienta. ¿Se entiende? Sí, pero ojo que la constitución nuestra surge en el 1853, la primera, y después termina en 1863, y es la misma constitución que defiende al Estado burgués del que decíamos anteriormente, que corta con la democracia directa. Por eso, esa constitución está enmarcada dentro de esas ideas de pensamiento que aparecieron en esa época. Entonces, ¿tiene cosas piolas la constitución? Sí, obvio, tomemos eso y dejemos todo lo demás. Vos pensás que esa constitución, Perón la reforma en el 45 y establece un montón de derechos que los mete en el artículo 14 bis, que ahí tenemos el derecho a trabajar, a participar, derecho a huelga, previsión social. Todo eso está genial, ¿no? Pero después tenés una serie de derechos que están pensados para defender no al grupo social en sí, sino al individuo. Y cuando vos defendés a un individuo, no defendés a todos los individuos, sino que defendés al individuo que tiene propiedad. Por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. ¿Por qué es privada y no ponemos sociedad comunal, propiedad comunal? ¿Por qué no defendemos algo que sea de todos? ¿Por qué la Constitución permite, por ejemplo, que cada provincia pueda hacer lo que quiera con sus recursos naturales? Y, por ejemplo, tenemos casos como en San Juan, donde tenés las lumbreras que contaminan todo el territorio y hay empresas que se llevan la guita y no hacen nada. Y eso lo contempla la Constitución, porque dice que cada provincia dispone de sus recursos naturales como a ella se le plazca. Sí, es que ahí viene el tema que íbamos a tratar esta vez. ¿El Estado nos forma a nosotros o nosotros lo formamos al Estado? Ese es el tema que vamos a ver hoy, que lo vamos a ver en la clase que viene. ¿De dónde surge el Estado? ¿Nosotros lo elegimos? Claro, ¿nosotros lo elegimos? ¿O el Estado apareció y nos tomó a nosotros y nos hizo creer? Y ahí vamos a ver varias teorías que se plantean este poder. ¿Nosotros estábamos bien sin Estado antes o estábamos mal sin Estado antes? Está bueno porque es discutir constantemente y discutir con uno mismo, con sus propios marcos de creencia a veces. El Estado moderno, como lo conocemos ahora, es el Estado del 1700 más o menos. Es el Estado burgués. Empieza en el 1500, se termina de formar en el 1700. Antes, como se acuerdan que había un cuadrito que yo había hecho que era así, con la evolución de la sociedad,
Había formas preestatales, pero no tenían una máxima institucionalización de las formas, entonces no podemos decir que eran Estado. Es como que le faltaba siempre algo para terminar de ser el Estado. El Estado propiamente surge en el 1500 y medio, en 1550 empieza en adelante y se termina de formar en el 1700. Surge con todo este tema de las monarquías absolutas, del rey Luis XIV, las monarquías de los Borbones en España. Ahí recién empieza a surgir. Yo se las voy a ir dando. Pasa que esto, por ejemplo, mucho tema de historia, que se las va a ir dando el profe a su debido momento, y yo voy dándoles del punto de vista de la política. Entonces, la idea es que tratemos de ir más o menos a la par con los profes y yo les doy una mirada, ellos les dan otra mirada del punto de vista de la historia y después ustedes sacan sus conclusiones. Si ustedes ponen en YouTube Estado, gobierno, hay un montón de videos de profes hablando, que son sus clases grabadas, o muchos documentales del canal Encuentro. Eh, para mí, Encuentro, por ejemplo, y eso que Encuentro sale del Estado, ¿ven? Por eso les digo, tomemos lo que el Estado nos da y hagámoslo nuestro. Claro, por eso. Ah, en YouTube está lleno de Encuentro. La política de Encuentro era hacer un canal con producciones nacionales que era especialmente para la escuela, para trabajar en la escuela. Sí, sí. Bueno, esto vamos de a poco, chicos. Hay que ir digiriéndolo de a poco, ir empezando. Ah, sí, sí, sí. Y la semana que viene, prepárense que viene lindo. La idea es que la voy a tratar de hacer así por Meet para explicarlo. De, de dónde surge el Estado. Porque ahora hablamos bien que el Estado es el gobierno, pero ahora vamos a ver teorías que de dónde se fundamenta la existencia. Bueno, hicimos el punto 1 y el 2, gente. Les quedaría hacer el punto 3, que ese es fácil. Es buscar qué es una monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria es cualquier gobierno que tiene la figura de un rey, pero que ese rey básicamente está de adorno, porque el que tiene realmente el poder de decisión es el Parlamento. Claro, o no, puede ser el Parlamento. Hay monarquías que no tienen primer ministro, sino que el rey se encarga de ser la cara visible y los que toman todas las decisiones es en el Congreso, que puede ser bicameral, unicameral, eso depende del país. Por ejemplo, monarquía parlamentaria tenemos en Bélgica, tenemos en España, tenemos en la India, en Edimburgo, en Inglaterra tenemos monarquía parlamentaria, eh, hay varios países. Y ahí, bueno, lo que ustedes van a tener que hacer es hacer una comparación con la forma de gobierno que tiene la Argentina, que ya dijimos que es una república, con separación de poderes, que tenemos un presidente y tres poderes separados, independientes en teoría, que son el legislativo, bueno, el ejecutivo con el presidente y el judicial. ¿En qué se varían o qué, si son parecidos o no? Eso lo van escribiendo. Bueno, ¿qué les pareció la clase fugaz de hoy, gente? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer, bueno, cortamos la llamada y voy a subir el video porque grabé la llamada, así los demás compañeros lo pueden ver. Cualquier cosa me chiflan, gente. Los dejo ya con la otra clase. Cuídense. Hasta luego.